Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Contamos con la presencia del arqueólogo Jesús Sánchez. Soy Salvador Rueda y me es grato dirigirme a usted, arqueólogo, para hablar en esta ocasión de un tema muy singular, muy atractivo y realmente muy novedoso, que es cómo asomarnos al pensamiento y a la manera de entender el mundo y de mandar mensajes entre ellos en una civilización de la cual no tenemos ya una sola palabra viva. Sí. ¿Qué tal, Salvador? Yo te propongo que primero nos hablemos de tú, porque si nos empezamos a hablar de usted vamos a confundirnos mucho, ¿no? Ándale pues. Dale, gracias. Y muchas gracias a Radio INA, a los compañeros de Radio INA, Aldo, Gaby, por la invitación. Y es un verdadero honor y un placer estar aquí contigo haciendo este trabajo ahora, juntos, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Vamos a hablar de un libro tuyo que se llama La Almena de Tlahuizcalpantecutli. Es un libro con el sello editorial del INA. En su portada tiene una pieza de Tecali grabada con una estrella, o tal vez con un caracol cortado. Sabemos que es una estrella, ya nos explicarás. Una máscara de una deidad acuática. Y tú explicas por qué se hizo, cómo se hizo, qué significa, qué peso simbólico tiene, para qué y por qué la pusieron en donde la pusieron, cómo la encontraron en ese lugar y a través de una disciplina difícil que cuentas tú en tu libro, te costó mucho trabajo llegar a ella, te ha permitido interpretar algo más que la pura explicación de se trata de una almena de Tecali grabada del periodo teotihuacano. Este libro se llama así, La Almena de Tlahuizcalpantecutli, y se los recomendamos a todos nuestros escuchas. Realmente es un libro sorprendente y quiero adelantar, es además verosímil por la manera como terminas tu texto, como concluyes, para qué es. Realmente muy recomendable el libro. Vamos a empezar. Sí. ¿En dónde encontraron esto y cómo? Bueno, esta pieza escultórica es un elemento arquitectónico, es una almena, ¿verdad? Un elemento que corona la techumbre de algún edificio, pero es también, desde luego, una escultura, precisamente por lo que tenemos en la... ¿Sí se ve? No da charolazo. Bien. Se ve bien, ¿verdad? Entonces, esta almena la encontramos en la zona arqueológica de Teotihuacán durante las exploraciones del proyecto arqueológico Teotihuacán 8082, dirigido por mi querido maestro Rubén Cabrera. Y la encontramos, mira, fue muy interesante, como que todo se articuló. Un día 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, ¿no? En el calendario, la liturgia católica. Según Sahagún, el 2 de febrero es cuando iniciaba el año prehispánico, ¿verdad? Entonces fue muy significativo ese hecho y la encontramos dentro de lo que se llama el gran complejo Calle de los Muertos, que está en la parte central de la ciudad de Teotihuacán, a la altura más o menos de la tercera plaza, caminando la Calle de los Muertos del río hacia la Pirámide del Sol, en un conjunto que ya más tarde, cuando lo terminamos de explorar, le llamamos el conjunto Plaza Oeste. Lo descubrió, estuvo a cargo la exploración de mi buen amigo Noel Morelos, y fue interesante porque el día anterior, el viernes, porque el 2 de febrero fue un sábado, el día anterior, el 1 de febrero, nuestras dos exploraciones se juntaron en una cala. Entonces yo venía del sur al norte y Noel venía del norte al sur para juntar el frente 2 y el frente 3,
Y fue ahí en ese momento en que las dos calas se juntaron, ¿verdad? Como cuando se exploran dos túneles, un túnel por dos distintos lados. Al día siguiente terminamos de juntar la cala y nos dimos cuenta de que justo donde se juntaron las calas había un muro que dividía lo que era el frente 2 del 3. A Noel le tocaba ese muro porque estaba dentro del conjunto arquitectónico que él estaba explorando. Nos peleamos un poquito de ver a quién le tocaba limpiar toda esa zona, nos echamos un volado y perdí. De tal manera que el sábado comenzamos tempranito a limpiar, pero como es 2 de febrero, teníamos una fiestecita, un sábado, ¿verdad? Después de la excavación hacíamos la fiesta. Pues resulta que mientras se preparaban el guacamole y todo eso, y la salsa con chinicuiles, pues estábamos ahí explorando y empezamos a encontrar un pozo azteca en la habitación, el muro con la habitación, el piso estaba roto, se veía intencionalmente, había mucho material cerámico azteca, y inmediatamente nos dimos cuenta de que había un saqueo. Bueno, un saqueo, yo digo un pozo de exploración azteca. Azteca, o sea, ¿no? En todo caso fue un saqueo azteca digámoslo hace medio milenio. Así es. Entonces seguimos, pero tuvimos que explorar bien hasta dónde llegaba ese saqueo, y en el momento en que detectamos su límite, cortamos bien la pared de la cala, y ahí apareció una piedra, ¿no? Cilíndrica, circular, se veía nada más el canto. Nos dimos cuenta de que era una pieza grande y que era de tecali, así que decidimos inmediatamente hacer una ampliación de 2 metros a la cala. Nos tardamos como 3 horas. Finalmente, cuando llegamos, pues apareció la pieza allí, a escasos 10 centímetros del borde del pozo de exploración azteca. Esto es muy interesante porque 10 centímetros más lo detectan los aztecas, y esta pieza la hubiera encontrado Matus y López Luján acá en el Templo Mayor, y no nosotros allá en Teotihuacán. El hecho es que, bueno, como digo en el libro, ¿no? Esto fue en 1982, hace 2 de febrero, mira, ya casi estamos al aniversario, y nunca pude escribir absolutamente nada porque eran cosas obvias, como bien decías al principio, una mera descripción de lo que está allí, y ya. Esta pieza exigía, ¿no? Tanto por su simbolismo como por el hecho mismo de ese hallazgo fortuito en esa fecha, en ese momento, y todo lo que pasó alrededor, que algún día se los contaré en otro librito, pues exigía mucho más que una mera descripción. La pregunta que me decías al principio, la primera de ellas, ¿no? Tiene mucho que ver precisamente con ese día, con este descubrimiento, con por qué no escribir nada sino hasta ahora, ¿no? Y es que eso es lo que yo intentaba. La pieza me exigía, ¿no? Por todo el contenido, ya lo verán los compañeros que compren el libro, la pieza no exige solo una descripción, tampoco una interpretación a la Limón, ¿no? Quiere que su historia sea contada, ¿no? Pero con bases sólidas. Entonces, ¿cómo se aproxima uno al pensamiento de la sociedad desaparecida? Si de por sí es difícil aproximarse al pensamiento de una persona amiga, contemporáneo nuestro, pues de una sociedad es terroríficamente difícil, una sociedad desaparecida peor. En mi perspectiva hay 2 vías, y solamente 2 vías. Una es el materialismo histórico y la otra es la semiótica narrativa estándar de Gray Maas. El materialismo histórico, porque yo voy a sostener toda la vida y hasta que me muera, y espero que así sea, que esta teoría es una teoría sustantiva, ¿no? La teoría creada por nuestros santos padres Carlos Marx y Federico Engels, benditos sean donde quiera que estén allá en el infierno, donde espero irme algún día a platicar con ellos. Y entonces, esa es una teoría sustantiva que nos explica cómo ocurre el proceso de desarrollo de la sociedad. Marx y Engels detectaron leyes de ese proceso. Si nosotros investigamos a una sociedad con la intención de detectar si ocurren o no esas leyes, realmente, desde el punto de vista mío como arqueólogo, es muchísimo más fácil investigar a una sociedad porque hay pautas de conducta, porque hay razones por las cuales la sociedad hace tal o cual cosa y razones por las cuales las va a manifestar de tal manera. Así rapidísimo, en el viejo mundo se veneraron al becerro de oro, al toro, ¿verdad? Al centauro, al caballo, hasta al burro, ¿no? Aquí no, aquí a la serpiente, al jaguar, al águila, ¿no?
¿Cómo es la relación entre nosotros, los seres humanos, en el continente americano antes de la llegada de los españoles, con la serpiente, con el jaguar, con el águila? Evidentemente no es la misma que con el burro, con el caballo, con el toro, con el becerro, ¿no? Entonces, estas condiciones materiales de existencia, de las que nos hablan los santos padres, son precisamente las que van a determinar nuestro modo de producción de la vida cotidiana. Cuando hablamos de modo de producción nos referimos a eso, al modo de producción de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces esta modo de producción de la vida cotidiana va a determinar las formas de conciencia social. Esa es una de las grandes leyes del materialismo histórico. Y uno dice, ok, pues sí ocurre eso, ¿no? Vamos a aplicarlo a través de la arqueología. El problema es que Marx y Engels hicieron este planteamiento muy general. Es como la ley general, ¿no?, de la gravitación universal. Para entenderla hay que irnos a los casos particulares. Y ya no les dio tiempo a Marx y Engels, pues hicieron cosas maravillosas, ¿no? Ya no les dio tiempo de irse a lo particular específico. ¿Quién lo va a hacer? Pues lo van a hacer algunos seguidores suyos. Voloshinov en Rusia, ¿no?, uno de los primeros semiólogos marxistas de principios del siglo XX. Lo van a hacer antropólogos ya a mediados del siglo XX como Maurice Godelier, Jean Chesneau, ¿verdad? Claude Meillassoux, desde luego. Entonces ellos van aterrizando un poquito toda esta generalidad a los casos particulares de sociedades específicas, primitivas, ¿no? Pero hacía falta algo más. ¿Cómo nos aproximamos al aspecto ideológico? Sí, ok, Marx dijo, bueno, las formas de representación, ¿verdad?, ideológica se derivan del modo de producción de la vida material. Sí, ok, pero ¿cómo ocurre esta representación ideológica? ¿Verdad? ¿Cómo es que nos concebimos a un Dios y por qué ese Dios es de esa manera, con esa figura? ¿Por qué se representa con esa figura? ¿Por qué se va a representar incluso en determinados soportes materiales? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde la semiótica interviene directamente, no solamente en apoyo de la arqueología, sino como una guía para la arqueología. Yo hablo de arqueosemiótica. Este es el ensayo general de la arqueosemiótica que estoy construyendo, la arqueosemiótica marxista. Pero sin la semiótica narrativa estándar, todo esto que estoy diciendo no tendría una articulación ni un anclaje en los análisis. ¿Por qué? Porque la semiótica narrativa estándar de Greimas, que se desarrolla, que el propio Greimas logra cristalizar, ¿verdad?, hacia principios de los años 80 del siglo pasado, se va a convertir en un método portentoso para investigar. Todo eso, lo que Marx y Engels no les dio tiempo, se puede a través de esta semiótica. No quiero con esto decir que Marx sea marxista, que Greimas sea marxista, en lo más mínimo. Desde mi punto de vista está muy nutrido, ¿verdad? Pero Greimas nunca se asumió, nunca dijo que él fuera marxista y por lo tanto no hay que ponerle ninguna etiqueta, ¿no? Es simplemente uno de los grandes sabios del siglo XX que ha pasado muy desapercibido porque desafortunadamente en el ámbito de la arqueología desconocemos mucho de la semiótica verdadera, ¿no?, de la semiótica científica, propositiva y resolutiva. Nos dejamos ir mucho por esa semiótica un poquito fantochona de 2 o 3 lecciones y ya es usted semiólogo y puede usted investigar ideas, signos y cuantas cosas, ¿no? Incluso adivinar, ¿verdad? Como si la semiótica fuera una cuestión premonitoria. Y ¿no?, conjetural meramente. Totalmente. La semiótica narrativa estándar de Greimas tiene como condición necesaria el reconocimiento de que la vida de los seres humanos se va a producir en determinadas modalidades, ¿no? Es la semiótica modal, ¿no?, hablando de las modalidades del ser y el hacer. Es decir, hay 4 modalidades que son el deber ser o deber hacer, el querer, el poder y el saber. Yo debo hacer tal cosa, pero quizás no sé cómo hacer tal cosa, ¿no? Yo debo hacer tal cosa y puedo hacer tal cosa. Desde niños, ¿verdad? Yo quiero ser cuando sea grande. Ojalá yo pueda ser cuando sea grande, ¿verdad? Digamos, hay un dicho popular, ¿verdad? Querer es poder. Todo eso se refiere a las modalidades del ser y del hacer. Entonces,
esto está inserto en un ámbito de la narratividad, ¿no? De la narratología. Entonces, ¿cómo narramos nosotros un día a día? Quizás muchos compañeros, muchas personas acostumbran a escribir un diario, ¿no? Ese diario es una narración del día. ¿Qué pasó en ese día? ¿Verdad? Ahí están reflejados hechos, sucesos, acontecimientos, pero si uno se percata, están escritos en términos de una modalidad, o de las 4 modalidades, o de una combinación de esas 4 modalidades del ser y el hacer. De manera que esto es fácilmente, entre comillas, aplicable no solamente a la narración oral, a la narración literaria, sino a la narración de un espacio arquitectónico, ¿no? Aquí estamos viendo distintas modalidades, ¿no? El poder y el querer y el deber y el saber y todas esas cosas, ¿no? Lo podemos ver no solamente en los espacios que nos rodean, sino en cualquier objeto. En este objeto están plasmadas modalidades del ser y el hacer, ¿no? Podemos ver por aquí, por ejemplo, que hay un espacio acotado por la misma frontera de la almena, del objeto escultórico, en donde estamos viendo, vamos a decirlo en primer plano, como decías, la máscara de una deidad, aunque en este caso no es su máscara, es su rostro, ¿verdad? Personificado, ¿verdad? Que representa a la deidad Tlaloc, ¿no? Y de la boca de Tlaloc está manando, hay 3 corrientes, ¿no? Hay 3 elementos escultóricos acotados por 2 líneas de grecas. Esas líneas de grecas representan, vamos a hablar siempre en términos hipotéticos, el agua que fluye. Recordemos un poco que Tlaloc es el dios de las aguas celestes y terrestres. ¿En qué modalidad es el dios de las aguas celestes y en qué modalidad el de las aguas terrestres, ¿no? Entonces aquí estamos viendo estas corrientes de agua que son los ríos, ¿verdad? Los arroyos, etcétera, etcétera. Y en la parte central están 3 elementos con un ojo, el famoso ojo de agua, que es el manantial, ¿no? Entonces lo que aquí dice realmente, bueno, en términos hipotéticos, es que esta deidad es la que hace brotar el agua. Lingüísticamente, si hacemos una cuestión etimológica, Tlaloc significaría justamente eso, el que hace brotar. Y es lo que estamos viendo aquí. De su boca hace brotar el agua terrestre, ¿no? Ríos, lagos, ojos de agua, etc. Y detrás de la deidad hay una estrella celeste, vamos, no una estrella marina, ¿verdad? No un caracol recortado como justamente lo interpretan muchos arqueólogos historiadores del arte, sino la estrella celeste, y esta estrella celeste está rodeada también, ¿verdad?, detrás de ella por una corriente de agua, una hacia la izquierda, otra hacia la derecha, que es otra vez el agua que fluye, pero en lo celeste, vamos, es la lluvia que va a caer a la tierra, y todo bordeado por un resplandor, ¿no?, por una bola de resplandor. Entonces, aquí estamos viendo que es el Dios el que puede dar el agua, ¿no? Vamos a hablar de este Dios en relación a nosotros, ¿verdad? El sujeto que es el dador, el sujeto que es el que va a aportar las cosas, ¿no? Un destinador y un destinatario. En la relación con los dioses, ¿no? Esa es la relación, ¿verdad? Nosotros somos los destinatarios de sus bienes, de sus dones o de sus castigos, depende cómo nos portemos, ¿no? Entonces, allí está viéndose plasmada esta modalidad del ser y el hacer, porque el dios Tlaloc, Tlahuizcalpantecutli, puede dar el agua, a veces quiere dar el agua, no siempre debe dar el agua. ¿De qué va a depender eso? No solamente del comportamiento, ¿no?, de muchas otras cuestiones, según nosotros, que van a estar condicionando los beneficios o los castigos de las deidades, ¿no? Digamos que esta es una cuestión universal, mi querido Salvador, ¿no? Esta idea la podemos ver reflejada en Mesopotamia, en Egipto, no se diga, ¿no?, en Grecia. Las propias actitudes de las esculturas de los dioses en el viejo mundo antiguo, pues están reflejando justamente esas posibilidades del ser y del hacer, ¿no?, esas modalidades.
Lo que hay que entender un poquito es que no basta con la actitud de la escultura para inmediatamente hacer una interpretación, digamos, de lo que significa y de lo que provocó, ¿no?, que se plasmara así esa escultura. Porque eso es importante desde mi perspectiva en la semiótica, arqueosemiótica marxista. El objeto marca un punto determinado de su historia. Cómo se hizo y por qué llegó aquí, ¿no? Y la otra es, una vez que está aquí, todo lo que produce, ¿verdad? Cualquier objeto hace eso. Uno puede ir fácilmente al supermercado, ver una televisionzota bien grandota y ahí nos causa un shock y no pensamos más que en cómo le voy a hacer para comprarme esa televisionzota. El objeto, ¿verdad?, tiene dos historias. La ontogénica, la de su origen, ¿verdad?, y la de qué es lo que va a producir ese objeto una vez que es conocido por nosotros. Desde el punto de vista de la arqueología, esa es la tesitura con la que debemos enfrentarnos a los objetos, a cualquiera, a los artefactos, ¿no? Para distinguir un objeto que puede ser natural de un artefacto. Que eso haces tú en tu libro, de entrada, distingues el objeto del artefacto. Déjame, te interrumpo un poquito. Yo hago una lectura no marxista, pero que me pareció realmente muy atractiva. La manera como tú vas explicando, primero, este objeto, que es un artefacto, que encuentran en un edificio particular que tenía una función arquitectónica y escultórica particular, que está hecho de un tipo de piedra particular, pero que además marca un diseño, marca una geometría, marca una ingeniería y trae una carga de mensaje. Y además haces un estudio de este artefacto como objeto, es decir, cómo se fue consumiendo. Y incluso por ahí queda sugerido el hecho de cómo lo encontraste. A mí me hizo pensar el último día que estuvo en su pared, cómo se cayó, o por qué, o quién lo tiró, o quién lo tapó, qué pasó. Realmente hacer una historia del objeto con este acercamiento semiótico narrativo me parecía estupendo, no fácil, pero sí estupendo. Vamos a ir paso por paso. Hay una parte que a mí me gustó mucho. Lo primero que haces es, esta es una almena. Lo encontraste en el piso, pero inmediatamente supiste que se trataba de una almena. ¿Por qué? Sí, básicamente por sus rasgos materiales, ¿no? Al ver inmediatamente la pieza, ¿verdad?, uno se puede percatar de que esto es un elemento de anclaje, ¿verdad? No solamente es por la forma de este elemento, sino porque ahí están todavía los restos del estuco cementante con el que quedaba anclado en la cornisa, en la cornisa de algún edificio. Ya tú planteaste que estaba en una cornisa, y en alguna de las fotografías de dentro del libro hay un objeto, un artefacto, para ser más claro con lo que dices, también teotihuacano, que es exento. Y me llamaba mucho la atención, porque me parece verosímil lo que estás tú planteando. No es como ese, que es otra almena teotihuacana, pero que es exenta, está fuera de una pared. Sí estaba montada en alguna... Claro. Sí, los arqueólogos que hayan trabajado Teotihuacán, y no solamente Teotihuacán, sino muchas otras zonas arqueológicas, y hayan visto los coronamientos que hay en los edificios con distintos elementos arquitectónicos, escultóricos, ¿no? Por ejemplo, estos, ¿verdad? Ay, perdón. Entonces, nosotros podemos ver aquí otras almenas. Aquí está el famoso edificio del Palacio de Quetzalmariposa, ¿verdad? Donde están el Quetzalpapalotl, donde están las almenas, que se supone que son el glifo del año. Yo estoy convencido de que así es, ¿verdad? Entonces ahí vemos estas almenas. Estas almenas, al igual que todas estas, tienen estos elementos de anclaje, ¿verdad? Estas pestañas, digamos. Es muy distinto a este caso, ¿verdad? Porque, no se encontró así en Teotihuacán. Esta es la famosa estela teotihuacana de la Ventilla.
no se encontró así, se encontró en partes y cada una de las partes tiene su propio elemento de anclaje para la parte inferior, ¿no? Entonces, mucha gente supone que por ejemplo, este elemento es un almena, ¿verdad? O al revés, que ¿verdad? Es un remate de un marcador de juego de pelota, como se supone que es este. Entonces sí, pues hay que explicar un poquito por qué no es un marcador de juego de pelota, por qué sí es una almena, ¿verdad? Y bueno, sobre todo por los elementos que van a estar aquí inmersos en una de las caras de la pieza. Y por algo que nos platicabas al principio, es decir, la manera como lo encuentras, cómo va el arqueólogo Morelos siguiendo contigo, etcétera. Bueno, hasta ahí acabó el azar. A partir de eso empieza la ciencia y empieza a buscar los porqués y a entender los entornos. Lo encontraron a un lado del resto de un muro, no en un juego de pelota. No estaba manipulado dentro del pozo azteca, sino había quedado a un ladito casualmente, etcétera. Yo creo que lo que hace verosímil tu interpretación es que dejas al azar solamente tu parte en donde lo encontraste, y todo lo demás es cómo pudo haberse preparado esta piedra, cómo fue cortada para que quede con esta forma circular con su pestaña, cómo fue armado geométricamente para que queden los círculos y las líneas, cómo debieron haber trabajado probablemente moldes de barro antes de poder hacer este diseño. Hablas de una rejilla. Trata de explicarnos un poco el proceso, el día a día para llegar a esto antes de que lo montaran en su pared. Claro. Esta cuestión es para conocer, para poder explicar, ¿no?, si tal cosa es posible. Platicaban la otra vez con mi querido profesor Raimundo Mier sobre la posibilidad, otra vez, ¿no?, de explicar o solo comprender. Yo voy a insistir mucho en que sí es posible una explicación científica, ¿verdad? Para poder explicar entonces a esta pieza, a este artefacto, es necesario conocerlo en todos sus aspectos, no solo en su contexto arqueológico, sino fundamentalmente cómo es que existe. Al principio del libro hay una serie de preguntas que yo digo que son la guía, ¿no?, para la investigación semiótica, y todas ellas son preguntas ontológicas, ¿no? Son preguntas de tipo ¿por qué? ¿Qué es este artefacto? ¿Por qué existe el artefacto? ¿Cómo existe? ¿Dónde se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué se encontró allí donde se encontró? Si no planteamos de inicio estas preguntas en cualquier investigación, entonces no hay investigación, ¿verdad? La investigación solo se produce como necesidad a una respuesta a una pregunta de tipo ¿por qué? Bueno, entonces primero hay que conocer al objeto. Más allá de que yo pueda hacer una interpretación de su contenido gráfico y todo eso, lo que importa es saber cómo se hizo. Vamos a ver después quién lo hizo, si esto es posible saberlo, ¿verdad? Y por qué se hizo. Pero primero hay que conocer al objeto. Entonces, ¿cómo carambas hicieron los teotihuacanos un objeto tan bello como este, ¿no? Más o menos de 30 centímetros de diámetro, más o menos 8 o 10 centímetros de espesor, ¿no? Y bueno, aquí volvemos a 1982, cuando yo me hacía esta pregunta y lo quería explicar, pues solamente llegaba una descripción física de lo que estamos viendo en primera instancia. Puramente, ¿no?, formal. Pero, y bastaba con decir si es piedra tallada, como hacemos mucho los arqueólogos, ¿no? Por eso la arqueosemiótica que estoy construyendo nace de una autocrítica. Esa autocrítica que está reflejada en 1982, cuando decía yo puras tonterías y cosas obvias, y prefería yo mejor no decir nada y no escribir nada, ¿no? Aunque sí escribí, no crean que no escribí nada, sí, otras cosas. Entonces, no basta con decir, es una piedra tallada, ¿verdad? Ahí después la pulieron. Eso es lo obvio, ¿no? Para poder hacer un análisis semiótico hay que hacer un esfuerzo muy bonito, muy interesante, y es situarnos en una condición de extrañamiento frente al objeto que quiero investigar, frente al objeto de estudio, ¿no? No necesariamente un objeto, puede ser el alma, puede ser Dios, puede ser la calle, puede ser mi esposa, ¿no? O la civilización completa. Así es. Entonces, si nosotros partimos como hacemos comúnmente, ¿no?,
ya sé, de esto ya sé todo esto. Me falta, ¿qué me falta? Si ya sé todo esto, ¿qué es lo que me falta? ¿No? Es un camino erróneo desde mi punto de vista. Es situarnos en esa condición de extrañamiento, es no sé qué es, pero es hacernos tontos a nosotros mismos. Si yo quiero explicar un Ferrari Fórmula 1 y digo, ay, no sé qué es eso, ¿verdad? Es una tontería. Hay una vía para llegar inmediatamente al extrañamiento, ¿no? Y esta la plantea el materialismo histórico, el marxismo, ¿no? Para Marx y Engels, este objeto, por ejemplo, antes de ser lo obvio, ¿no? Una pluma, un bolígrafo, ¿verdad? Antes de ser un instrumento para dibujar, ¿verdad? Lo más difícil a lo que podemos nosotros llegar a concebir esto es entenderlo como el producto del trabajo humano. Si yo digo, esto es una pluma, ya borré toda su historia ontológica. Tengo que empezar a explicar esta pluma de aquí en adelante. Es para qué sirve, cómo se usa, etcétera. Pero no me voy a preocupar por qué fue lo que tuvo que ocurrir para que existiera. O sea, el cómo existe lo estoy olvidando. Solamente me estoy dedicando al para qué existe. Porque es distinto para qué existe a por qué existe. Bueno, lo mismo ocurre con la almena de Tlahuizcalpantecutli, ¿verdad? Si yo empiezo el análisis tratando de explicarme para qué existe en lugar de cómo y por qué, pues no voy a llegar a ninguna parte. Así que esto requiere un análisis físico del objeto. Pero en la medida que tiene un montón de figuras, de diseños gráficos, ¿verdad? Hay que empezar a analizar cómo se hicieron estos diseños gráficos, pero primero hay que ver qué fue lo que se necesitó para crear la forma, el soporte material. Y este soporte material, pues, si lo analizamos así en el espacio, es prácticamente inasible. Ahí es donde interviene la rejilla posicional. Félix Turleman y Jacques Jeninaska desarrollaron primero Turleman y la siguió Jeninaska un concepto que se llama rejilla posicional, que en realidad es un invento de los renacentistas, ¿no? Alberti, Brunellesco ya usaban la rejilla posicional para crear esas cosas tan maravillosas que no solamente son las pinturas, sino también los edificios, ¿no? Las cúpulas, las esculturas, etcétera, etcétera. Bueno, Jeninaska y Turleman desarrollan esta famosa rejilla posicional que por aquí está, pero no la encuentro. Y no es más que una... Ajá. Bueno, que es una plantilla. Ajá. Es una plantilla. Es esta que tenemos aquí. Esta rejilla posicional se puede ampliar o reducir proporcionalmente y se puede aplicar a cualquier imagen planaria. O sea, eso es muy importante, ¿no? No a una imagen tridimensional, sino a una imagen planaria, es decir, una fotografía, un dibujo, una pintura que se encuentran en un soporte plano, ¿verdad? A eso se le llama en semiótica el objeto planario, ¿no? Ahorita centrándonos nada más a la cuestión física, porque hay otra noción de la planariedad, y esto es de cuántos planos de significación y sentido tiene. Vamos a situarnos nada más a que es un plano de representación, una representación lineal, ¿no? Con efectos de tridimensionalidad y etcétera. Bueno, yo puedo aplicar esta rejilla, ¿no? Así en un acetato, ¿verdad? Dibujada, y la puedo poner sobre una fotografía, dibujo, pintura. Y con ello puedo empezar a hacer un análisis, aun cuando fuera una fotografía casual, una instantánea, no planeada, ¿verdad? Puedo hacer un análisis de la composición, un análisis geométrico, un análisis de la proporcionalidad del espacio, de las figuras, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, nosotros usamos también esta rejilla posicional, basados en los conceptos teóricos, en todo lo que llamamos los enunciados paradigmáticos de la teoría semiótica, ¿verdad? Que tiene que estar articulada y con reglas de correspondencia al eje sintagmático. O sea, el eje paradigmático son todos los supuestos teóricos que me van a permitir a mí desarrollar un método para investigar una cosa y tratar de encontrar lo que estoy buscando. Bueno, ¿cómo articulo esas cosas desde la plataforma metodológica? Es lo que llamamos el eje sintagmático. Porque esto es una semiótica, una semiolingüística, sí, ¿no? Cognitiva además, ¿no? Entonces, partiendo de esos conceptos,
paradigmáticos empezamos a desarrollar nuestra propia rejilla posicional, que tiene los elementos básicos, fundamentales, de otro modo no podría funcionar, ¿no? Los mismos elementos funcionales de la rejilla de Jenínaska y Turleman, ¿no? ¿Por qué? Porque yo parto del principio de que no necesariamente tengo que aplicar siempre esa rejilla. Depende qué busco. Si lo que estoy buscando, como en este caso, es cómo carambas hicieron esta pieza, yo puedo empezar a construir con las bases fundamentales de esa rejilla una que responda a las exigencias morfológicas de la pieza que estoy investigando, ¿no? Entonces, si esta pieza que está aquí, si yo coloco la rejilla posicional, no me va a decir mucho porque la rejilla no se adapta a la morfología de la pieza, ¿no? Sin embargo, puedo echar mano de los ejes básicos y entonces trazo mis medianas y mis diagonales con una figura reguladora, ¿verdad? Una figura generadora, y entonces ahí vean ustedes cómo en el formato de la pieza yo puedo empezar a construir una rejilla, ¿verdad?, que responda a las formas que voy a estar investigando. Lo importante de esta rejilla es que no coloquemos una línea, nada más porque a mí se me ocurre que esa línea cuadra, equilibra, ¿no? Divide por tal o cual cosa a la pieza. Tienen que ser líneas dictadas por la propia figura que yo estoy analizando. Pero aquí es donde entra lo interesante. Turleman y Jenínaska lo desarrollan. Esta rejilla posicional es una rejilla armónica. Llamamos en geometría a una figura armónica cuando ésta obedece a una proporción armónica. Y la proporción armónica por excelencia es la proporción áurea, o la proporción phi, ¿no?, que es más aproximadamente de 1.60 y tantos, bla, 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 ¿no? Entonces, para obtener esta figura armónica, pues nosotros lo que hacemos es un traslado geométrico muy elemental, ¿no? A un cuadrado lo dividimos por la mitad, de esta mitad bajo la línea, y la base ahora creció, lo cual me produce un rectángulo adicional, ¿verdad?, que es la proporción extrema y la proporción media de una proporción phi. Esta es un rectángulo áureo. Da Vinci, ¿verdad?, trabajó muchísimo las piezas, las proporciones áureas, y todos los renacentistas. En realidad, en el Renacimiento, si la Edad Media, según muchos semiólogos, fue el acrisolamiento de muchos conceptos semióticos, la verdad es que en el Renacimiento, por eso se llama así el Renacimiento, ¿no? Bueno, nosotros podemos comenzar a desarrollar todo un estudio a través de la rejilla posicional, ¿verdad?, un estudio de la pieza, ¿no?, para ver cómo se hizo la pieza. Porque si nos damos cuenta, hay un equilibrio, hay una proporción, hay simetría, se adivina, hay una simetría con ciertos elementos asimétricos que pueden deberse a defectos del productor, o a lo mejor son intencionales, para poder saber una cosa u otra, porque es muy distinto el significado que tendrá si fue intencional, ¿verdad?, o si fue un accidente o una mala ejecución. Dentro de la semiótica modal, regresando rapidísimo, hay todas estas modalidades, ¿no?, el querer, saber, poder, deber, se desarrollan de acuerdo a nuestras competencias. ¿Qué es realmente en lo que soy competente? ¿Y cómo ejecuto esta competencia? Entonces, en semiótica se llama la competencia y la performance, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es la competencia y performance del maestro que concibió y produjo esta pieza. Coloquialmente podemos decir, ¿qué pero le ponen? ¿No? Bueno, pero vamos a ver cómo la hizo. Entonces, cómo la hizo no es solamente una interpretación. Yo tengo que darle a los investigadores interesados los elementos de contrastación. Porque la diferencia con la semiótica, ¿no?, y los estudios de la historia del arte o la iconografía, es que la iconografía no nos da elementos de contrastación. Tenemos que contentarnos con la interpretación del investigador. Y muchas interpretaciones, con todo respeto, pero no se diferencian absolutamente nada de la interpretación de un guía de turistas a la de un arqueólogo o de un doctor en historia del arte. No nos dan elementos de contrastación. Un requisito fundamental de toda hipótesis científica es proporcionar los elementos de contrastación, ¿no? ¿Contra qué contrasto tu hipótesis? Si no me los das, pues mira,
mucho gusto, ¿no? Entonces, lo que intentamos aquí es proporcionarle al investigador los elementos de contrastación. Aquí vamos a darnos cuenta de que esta pieza no está construida en una proporción phi, pero sí en otra proporción armónica, que es la proporción ta, ¿no? Bueno, lo que yo he llamado la proporción ta, que es la proporción raíz de 2, ¿no? Entonces, esta es otra proporción armónica geométrica. Yo le llamo ta en honor a los árabes, ¿no? Porque, bueno, si alguien desarrolló la geometría de manera que sin ella hoy seríamos todavía, quién sabe qué, fueron los árabes, ¿no? El álgebra viene de los árabes, ni más ni menos. Bueno, aquí empezamos a desarrollar nuestra rejilla posicional en función de las derivaciones de la proporción geométrica ta, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo va cuadrando perfectamente esta proporción geométrica en todas y cada una de las partes, ¿verdad?, en las que nuestra rejilla posicional es capaz de dividir a la pieza, ¿no? Así que esta proporción ta se va a repetir una y otra y otra y otra en distintas dimensiones, proporciones, la más grande, la más pequeña, etcétera, etcétera. No hubo nada de todo este desarrollo que no se concibiera bajo la proporción raíz de 2 o raíz o proporción ta, ¿no? Es decir, que hay una geometría detrás de esto muy clara. Una geometría además de esas que son bellas porque es una geometría muy abstracta, pero que logra materializaciones como esta precisamente, ¿no? Antes de seguir, quisiera yo recordarle a nuestro público que estamos platicando con el arqueólogo Jesús Sánchez sobre la almena de Tlahuizcalpantecutli, un artefacto encontrado en una plaza en Teotihuacán. Ahora vamos a hablar de algo que no es nada más la factura, sino el uso, el propósito del artefacto de esta almena, y que nos lleva a otra parte de tu libro que no es una geometría, sino una gramática. Es cómo leerlo. Porque estamos hablando de una civilización que no era escriturística, cuando menos no abiertamente o como conocemos ahora que sea escriturística, y sin embargo sabían leer lo que querían decir estas pequeñas detalles que forman la almena. Sí. Platícanos un poco. Sí, es cierto, no podemos afirmar que toda la glífica teotihuacana sea una escritura como tal, ¿no? Platicaba la otra vez con mi querido profesor, amigo Boris Friedman, ¿no?, sobre la posibilidad de que esto fuera una escritura ideográfica. Sí. Boris Friedman no está de acuerdo, ¿no? La cuestión de la ideografía, ya dicha así, suena a un absurdo, ¿no? Una ideografía, ¿verdad? Como si yo puedo hacer la gráfica de una idea. Aunque pueda yo hacer la gráfica de una idea, esto no es una escritura, ¿no? Es una representación, ¿verdad?, de una idea. Ok, esta es una representación de una idea, lo cual no obsta para que no pueda yo leerla. Sí, claro. ¿No? Y entonces, aunque no sea una escritura, va a tener el mismo efecto que si yo pongo aquí escritura. La puedo leer y puedo luego entonces entender su significado y su sentido de manera unívoca, ¿no? No es que tenga 8 distintas interpretaciones, no, de manera unívoca. Para llegar a eso, ¿verdad?, y tiene que ver con por qué la hicieron así. Ajá. ¿Por qué con esas figuras? ¿Por qué de esta manera? Porque hay otras maneras de hacer estos mismos elementos, pero con otras combinaciones, ¿no? Pero además también con la obligación de leerse así. Exactamente. Entonces, había otra parte no recuerdo si eso lo manejas ahí, debo confesarlo, pero había una parte de que yo pensé que en la línea marxista iba a venir, que es hay un ejercicio del poder, es decir, hay una gramática, estoy usando quizá ideas, pero son ideas que tú debes saber leer y que estoy creando porque sé que eres capaz de leer y tienes la obligación de leer. Así es, sí, efectivamente. Estamos muy acostumbrados a pensar, y esto es por una idea que nos viene de la arqueología de Occidente, ¿no? Los europeos, por ejemplo. Se afirma que al gran palacio de Luxor, ¿verdad?, Karnak, que es la
maravilla más maravillosa del mundo egipcio desde mi punto de vista, a la sala hipóstila de Karnak solo podía entrar el faraón. Y quien haya tenido la oportunidad maravillosa de estar en Karnak se dará cuenta de que pues da coraje, porque como decía Cantinflas, ¿verdad? Porque es un desperdicio de maravilla impresionante del genio de la humanidad para el disfrute de una sola persona. Bueno, en el caso de Mesoamérica, estamos de pronto acostumbrados a pensar así, como si estas cosas solamente la pudieran leer los sacerdotes, ¿no? Si eso es así, ¿para qué la pongo en un espacio público, en una plaza delante de todo el mundo? ¿Para qué pinto murales en la calle de los Muertos con cosas que nosotros los arqueólogos no sabemos qué significan si solamente estaban hechas para el sacerdote, ¿no? No. Evidentemente que esto, al estar coronando la cornisa, el techo de un edificio, es un lugar público, ¿no? Se puede ver desde muchas partes y se puede ver muy de cerca. Luego, entonces, tiene algo que comunicarnos. Ese algo que comunicarnos, nosotros no lo sabemos, pero evidentemente que los teotihuacanos lo sabían a la perfección, porque entonces implicaría que no había enseñanza escolar en Teotihuacán, ¿no? No había escuelas en Teotihuacán, los niños crecían así como animalitos en el bosque sin ninguna educación. ¿Cómo lograban entonces construir esas maravillosas pirámides, esos trazos urbanos? ¿Cómo lograban hacer estas cosas si no había escuela? ¿Verdad? Entonces, axiomáticamente hay que aceptar la existencia de las escuelas. Y entonces, axiomáticamente hay que entender que esto se enseñaba en las escuelas, ¿no? De tal manera que cuando yo lo viera ahí en la calle, en una plaza, supiera lo que me quiere decir. Porque esto es interesante y aquí hay un desdoblamiento del discurso. ¿Quién me lo quiere decir? ¿El sacerdote o Dios? ¿No? Entonces, existen esas dos narraciones, existen esas dos versiones y esos dos discursos, ¿no? Uno de ellos va a ser un discurso político, ¿no? Otro va a ser un mensaje religioso, pero también económico, ¿no? Para llegar a eso, otra vez, sin las modalidades de Greimas no podríamos entender esto, ¿no? Y aquí hay un parénquima, hay una relación, cómo se empieza a transitar del análisis arquitectónico, del análisis, porque es una arquitectura todo esto, del análisis de la rejilla geométrica, ¿verdad? Voy a jugar un poquito ahorita que no está aquí, pero lo voy a jugar, a la geometría de la gramática, ¿no? Entonces hay que ver cómo vamos a transitar de la geometría a la lingüística, al análisis de este discurso. ¿Por qué? Porque hay distintos planos de representación en la almena, ¿no? Hay por lo menos 4 distintos planos de relieve. Y hay un significado, ¿verdad? Hay una razón de por qué una figura está en el primer plano, otra en el segundo, otra en el tercero y otra en el cuarto. Porque además, como se explica aquí en el análisis geométrico, hay toda la intención de crear efectos de sentido, ¿no? O sea, el maestro que produjo la pieza se preocupó muchísimo en crear efectos de sentido, es decir, efectos de perspectiva y de profundidad, ¿no? Como lo veíamos un poquito aquí, me regreso rapidísimo, ¿no? Aquí se están creando efectos de perspectiva, ¿no? Como de la parte baja de la almena, que está en la techumbre, ¿verdad? Pegada a la techumbre, yo la estoy viendo en diagonal, porque estoy por lo menos 4 metros abajo, ¿verdad? Entonces, al verla en esta perspectiva, ¿verdad? Los propios elementos que tiene la pieza me obligan a ubicar un punto de fuga. No lo estoy viendo así cuando soy teotihuacano y lo estoy viendo. Lo que estoy viendo es el efecto de la perspectiva y la profundidad, de lo cual me dice que efectivamente esta agua que emana Dios está cayendo hacia mí. Sí. Ese es el sentido que se pretende con la producción de la pieza en estas cosas. De tal manera que estos 4 niveles de relieve, estos 4 distintos planos de relieve, van a tener una jerarquía cada una de ellas. Para ver a detalle cuáles son los elementos que están en el primero, segundo, tercero y cuarto plano de relieve, tengo que hacer una segmentación.
una segmentación de las figuras, de las formas, ¿no? Entonces aquí interviene mucho el término de la semiótica, la noción de la meriología, la constitución de las partes que conforman el todo, y a su vez este todo va a ser la parte de un todo mayor, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer una segmentación de cada uno de los elementos que va a contener todo esto, para que podamos ir entendiendo por qué unos se plasmaron en un plano de relieve y por qué otros. No nada más, sino además porque estos son los elementos que están concebidos como los seres que están gobernando tanto al cielo como a la tierra. Y aquí entra entonces, antes de una interpretación cualquiera, entra una pregunta fundamental, maravillosa y extremadamente divertida. Divertida digo porque en su investigación la verdad es que se olvida uno del mundo exterior y se centra uno, ¿no? Es cómo se concibe el espacio-mundo, ¿no? Es decir, el mundo, el universo, entendido como un espacio en el que yo estoy, ¿verdad? Porque entonces, ¿de dónde obtenían los teotihuacanos, ¿no? ¿De dónde concibieron las formas para hacer esto? ¿La inventaron ellos? Ellos inventaron esta forma de estrella, ellos inventaron esta forma que ahora parece una cara con anteojeras y con cabello, ¿no? ¿O cuáles son los referentes materiales para plasmar así a los dioses y a todos sus poderes, ¿no? Entonces hay que hacer los análisis, ¿verdad?, de los elementos materiales. Y estos elementos materiales tienen que ver justamente con el espacio-mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es la lluvia? Hasta allá tenemos que llegar, porque resulta que ni más ni menos estoy diciendo de entrada, de manera hipotética, que este es el dios de la lluvia, ¿no? Y como lo estás viendo, te está lloviendo. Está lloviendo, está cayendo el agua sobre mí, el agua que emana el dios, ¿verdad? Bueno, aquí vemos, esto es la representación, ¿no?, ideológica, física, como transmisible de esto. Aquí están los poderes del Dios. Aquí y acá, ¿no? Aquí están los poderes del Dios, ¿verdad? Son las 3 de la tarde en Teotihuacán, ¿no? Pero estamos viendo ahí el efecto de la lluvia que ya se aproxima a la ciudad, ¿no? Entonces, estamos viendo la acción del Dios que hace manar el agua y la va a verter sobre nosotros, los seres terrenos, ¿no? Pues esto que está acá es lo que vemos aquí. Pero ¿qué es lo que hacen los sacerdotes? No solamente los teotihuacanos, todos los sacerdotes, los buenos sacerdotes, ¿verdad? Transforman esto a modo que yo entienda qué es esto. Y que esto es para mi beneficio, ¿verdad? Entonces, de este espacio-mundo vamos a transitar a un espacio terreno. De esta concepción del universo, ¿verdad?, que manejamos, vamos a decir, tú y yo, en una situación émica, ¿no? Tú y yo somos los sacerdotes, lo manejamos de esta manera, pero ¿cómo se los vamos a decir? Se los vamos a decir así, ¿verdad? Y entonces, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ahí es donde entra otra vez las modalidades. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién quiere hacerlo? ¿Verdad? Entonces, el ser y el hacer la pieza, el transformar, porque para la semiótica es fundamental la transformación de un estado a otro estado. Otra vez, ¿no? Las modalidades, la semiótica modal y narrativa, porque esto está narrativizado. Parece que no, ¿verdad? Pero aquí hay una narración, y esa narración la podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces, lo que vamos construyendo poco a poco a través de la arqueosemiótica es con bases arqueológicas, ¿no?, del contexto de donde proviene, del conocimiento ya un poco axiomático, de muchas investigaciones previas bien demostradas que han hecho profesores y antepasados nuestros en arqueología, podemos llegar a constituir una hipótesis con bases sólidas y que aporte elementos de contrastación. Entonces, en virtud de todo eso, yo puedo llegar, ¿verdad?, a decir que esta estrella es una estrella celeste, y como tal es Venus, ¿no? No es una estrella marina, no es la estrella Alfa Centauro, ¿verdad?, no es la estrella Epsilon Eridanis, sino que es la estrella matutina Venus, ¿no? Aquí damos toda una disertación de por qué pensamos que es Venus. Así vemos hoy científicamente a Venus, ¿verdad? No se parece absolutamente nada a esta,
que tenemos acá, ¿no? Y que es como se concibió realmente en Teotihuacán. Bueno, una vez que nosotros podemos establecer la cuestión del espacio-mundo y los referentes físicos, ¿verdad?, a través de los cuales yo voy a plasmar esa almena, todavía tenemos que hacer un nuevo recorrido, ¿verdad? Porque no basta con decir, sí, es Tlaloc Tlahuizcalpantecutli el que está ahí plasmado y san se acabó, ¿no? Y está haciendo brotar el agua y todo eso. Hay que demostrarlo otra vez. Aquí hay 3 demostraciones de este decir mío, ¿verdad? De este discurso mío. Ahí vamos a regresar al ratito. Entonces, esta es la tercera demostración, de que se trata de Tlaloc y se trata de su advocación como Tlahuizcalpantecutli. O al revés, es Tlahuizcalpantecutli en su advocación de Tlaloc, de Dios de las lluvias, ¿no?, de las aguas. Entonces, aquí están otra vez las modalidades del ser y el hacer, ¿no? Aquí estamos el ser, una entidad divina, que es el rostro de Tlaloc. Tlaloc, vamos, no solo su rostro, ¿no? Está la modalidad de ser una entidad celeste, la estrella, la modalidad de hacer brotar, ¿no?, hacia abajo, hacer manar, no solamente brotar, sino manar, ¿no? Así como el fluir, ¿no? Un fluir incoativo, como si fuera por sí mismo. Veamos la lluvia, ¿no? Ahorita no está lloviendo, pero pensemos la lluvia. ¿Qué es lo que hace llover? Sí, ya sabemos los cambios de temperatura, la electricidad, el intercambio positivo, bla, 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 ¿no? Pero situémonos otra vez en la condición de extrañamiento. Ya sabemos que físicamente eso ocurre, pero la verdad, ¿qué es lo que hace llover? ¿No? Entonces, cuando yo hago esta pregunta, ¿qué es lo que hace llover?, ya me ubiqué en la semiótica de las modalidades, ¿no? ¿Qué es lo que hace brotar el agua? Y un poco la cuestión lingüística va a contribuir, porque no es lo mismo qué es lo que hace que caiga el agua a qué es lo que hace que brote el agua del cielo y caiga. Primero tiene que brotar de alguna parte, ¿no? Si nosotros vamos haciendo estas preguntas, vamos a ir llegando a otras series de argumentaciones, ¿no?, en donde ya decíamos, ¿verdad?, vamos a ver otras almenas que también hay en Teotihuacán con los mismos diseños, con algunas variaciones, pero lo más importante es que no están manufacturados en el mismo soporte material, ¿no? Estas están en cantera y esta está en la maravillosa piedra de Tecali, ¿no? Aquí vamos a tener un Tlaloc enojado, no tiene agua, brotando agua y todo, está mostrando las fauces, y las fauces son colmillos verdaderamente terroríficos, es decir, son las fauces de una fiera, ¿no? Sin embargo, también está la estrella, ¿verdad? Entonces, como sabemos, Venus es una estrella dual, es una estrella matutina y también es una estrella vespertina, es una estrella del amanecer y es una estrella del anochecer, y eso va a tener connotaciones dentro de la teoría de las modalidades, ¿no? El ser, entonces vamos a encontrar oposiciones de rasgos, una oposición que es cielo-tierra, día-noche, luz-obscuridad, humanidad-divinidad, presencias-ausencias, y luego entonces vida y muerte, ¿no? Luego entonces abundancia y escasez, y de eso nos está hablando esta pieza, de la abundancia y de la escasez. ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener agua en abundancia y no me vaya a ocurrir que estemos en escasez? Y entonces, una vez que situados comenzando desde la situación de extrañamiento, hemos visto todo lo ideológico, ¿no?, que está inmerso en esta pieza, caemos, no de sopetón, sino poco a poquito a la tierra. Y esto es un mensaje sobre la escasez y la abundancia. Este es el de la abundancia. Estas son de la escasez, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para esto? Concebida la almena como una representación de la abundancia, ¿por qué apareció en ese lugar del conjunto Plaza Oeste del complejo Calle de los Muertos de la ciudad de Teotihuacán? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no en la pirámide del Sol, en la pirámide de la Luna o en la de Quetzalcóatl? Sino ¿por qué en un recinto de este tamaño y solita estaba ahí en la techumbre? Bueno, aquí es donde entra la arqueología. Si vimos, al principio la arqueología le preguntaba a la semiótica. Bueno, ahora la semiótica le va a preguntar a la arqueología, ¿no? Más detalle con el contexto, y como arqueólogo explícame el contexto, ¿no? Bueno, ya lo decías al principio, resulta que esa almena está tirada
en el piso al interior del recinto, ¿no? Es un recinto más o menos de 5x4, de 6x4, y ahí está tirado adentro, a un espacio así pequeñito del pozo, ¿no? Pues aquí viene la habitación. Bueno, ahí tengo el dibujo, para que lo estoy, ¿no? Entonces, vean ustedes pronto, ¿no? Este es el recinto donde se encontró, este cuarto. Entonces, la pieza estaba colocada aquí arriba, en la techumbre, ¿verdad? Se cayó, quedó ahí casi a la mitad. Tiempo después van a llegar los aztecas van a hacer este enorme, que en realidad es un enorme pozo, como de 3 metros de largo, ¿no? Y un poco más de 1 de ancho. Van a hacer ese pozo, y estuvieron a un pelito de encontrarla y llevársela, como ya dije, ¿no? Al Templo Mayor. Bueno, ahí quedó. ¿Por qué está ahí la pieza? ¿Cómo cayó ahí? Afortunadamente, la arqueología, los procesos de exploración que hicimos durante el proyecto 8082 fueron muy meticulosos. No fue el hacer pozotes y rápido y saca la arquitectura a la vista, sino fueron excavaciones estratigráficas. Entonces, a través de la estratigrafía nos pudimos dar cuenta de que, a diferencia de grandes partes de la ciudad donde la estratigrafía era plenamente horizontal, aquí tenía una inclinación y había un poco de revoltura. Obviamente la revoltura dada por la exploración azteca que se hizo, pero la estratigrafía nos mostraba que había primero una serie de capas de tierra, que era lo que había cubierto todo. Cuando quitamos esto, había una capa inclinada, ¿verdad? Esa capa inclinada revuelta con restos de techo, con estucos y todas estas cosas, y allí donde terminaba esta capa, ahí estaba la pieza. Es decir, no la cubrió, no estaba encima, ¿no? Sino que se observaba claramente que había habido un colapso del muro del pórtico, que había caído la techumbre, y que con esta techumbre jaló a la pieza que estaba colocada sobre ella y resbaló hasta caer allí en el piso. O sea, ¿no? Que no la tiraron, sino que simplemente se desgastó. Se desgastó cuando ya estaba abandonada la ciudad, ¿no? Entonces, pero ya ahorita se nos agota el tiempo, sí. Y te quería yo apresurar un poco en la conclusión. Sí. Ese espacio estaba dedicado a algo, y ese algo lo descubres leyendo, usando las comillas, leyendo el contenido de esta almena. Es decir, no solo su peso simbólico, sino cada uno de los elementos, y haciendo esta interrelación. Claro. Platícanos qué era ese espacio y por qué llegaste a esa conclusión. Sí, ese espacio no va a ser otra cosa más que un espacio de carácter administrativo. Todo el conjunto Plaza Oeste y todos los edificios que están a lo largo de la calle de los Muertos, que parecen habitacionales en Teotihuacán, en realidad son espacios político-administrativos. No son viviendas, ¿no? No hay enterramientos, sí hay enterramientos, pero ya son de ocupaciones posteriores después de la calle de Teotihuacán. Bueno, entonces en este espacio donde encontramos la pieza es un área administrativa. Lo sabemos por las características de los materiales. No hay materiales domésticos, cerámicos domésticos. Los muros muchos de ellos tienen pinturas, todavía se conservan muy finas, con cosas muy abstractas, ¿verdad? Difíciles de interpretar. Los espacios son amplios, hay pasillos de circulación que te van a llevar directamente a donde está la placita, el patiecito donde estaba este recinto, de tal manera que hay muchos elementos que aquí describimos de por qué este es un espacio administrativo. Ahora, ¿qué se administra ahí? Bueno, aquí está la pieza, ¿no? Tiene que ver con el agua. Evidentemente no se administra la lluvia, ¿no? Yo no puedo decir aquí que sí llueva y aquí que no llueva, no. Pero lo que sí puedo hacer es controlar la lluvia una vez que está en la tierra, ¿no? Sobre todo los manantiales. Entonces puedo controlar el flujo de los manantiales, puedo controlar hacia dónde van los manantiales, y recordemos que en Puxtla, que es un barrio actual todavía de San Juan Teotihuacán, que está ya 4 o 5 kilómetros del centro de la ciudad arqueológica, en Puxtla existía un sistema de hidráulico, ¿no? Agrícola hidráulico, con base en los cientos de manantiales, ¿no? Gamio, al principio del siglo XX, todavía menciona que allí había más de 100 manantiales cuando él estuvo ahí por 1920.
Y yo llegué a Teotihuacán en los 80s y todavía había muchos manantiales, incluso algunos tan grandes que podía uno nadar en ellos, imagínate, ¿no? Entonces, el flujo de agua era muchísimo. Ahora ya todo se trajo a la Ciudad de México y ya se secaron los manantiales sagrados. Bueno, así pasa. Entonces, ahí están los manantiales. No solamente se usan para la agricultura, sino que también se utiliza el agua para el reparto doméstico, ¿no? Y lo que me dice esta pieza es justamente el discurso religioso, ¿verdad? Lo podemos leer, es uno que yo concibo, desde luego no es que lo hayamos leído en ninguna parte, ya para ir acabando a lo que tú me estás preguntando ahorita. Entonces, hay un discurso. Aquí pueden ver ustedes la interpretación de cómo estaba la pieza colocada en este recinto del complejo Plaza Oeste, ¿no? Aquí es un close-up de cómo se vería allí la pieza. En una situación émica, ¿no? Yo soy un teotihuacano. ¿Qué es lo que leo yo cuando llego y me pongo frente a la pieza y la estoy observando? El discurso religioso, justamente. Y ese discurso religioso diría algo así como: heme aquí, yo soy Tlaloc, el que hace brotar. En el cielo estoy, de mi boca, de mí brota y fluye el agua celeste, la que cae a la tierra. Desde el cielo hago brotar el agua, la que fluye en ríos y arroyos, la que emana de los ojos de agua en la tierra. Soy la estrella de la mañana, resplandezco en la alborada, soy Tlahuizcalpantecutli, el señor de la casa de la alborada, el que hace brotar, el que obsequia el agua, el que da la vida. ¿No? Volviendo un poquito a estos contrastes de las modalidades, ¿no? Y de la abundancia. Bueno, esto es el discurso religioso. Yo no puedo evitar leer eso aquí, ¿no? Es cierto, ahí está Tlaloc, Tlahuizcalpantecutli, me da el agua, me da la vida, resplandece en la madrugada, etcétera, ¿no? Que quizá esta parte final que nos acabas de leer es la única realmente conjetural de tu trabajo, pero sí queda muy claro que es el discurso es un mensaje de agradecimiento, y entonces por eso tienes que pagar un tributo. Ese es el mensaje. Todo objeto, todo discurso, ¿no? Tiene un significado literal, pero tiene un sentido, y ese sentido es el mensaje, ¿no? O sea, en mi discurso te envío un mensaje. En todos, en todos, desde el te quiero mucho, mi amor, ¿verdad? Hay implícito un mensaje en este discurso. Bueno, ¿cuál es el mensaje? El mensaje no lo puedo interpretar si no analizo el contexto en el que esta pieza está actuando. ¿Cuál es su uso? ¿Cuál es su función específica? Podemos ahora ver que es su función específica, ¿no? La actividad específica de este objeto es la comunicación. Por eso decimos que aunque no haya escritura, sí hay una transmisión de conocimiento, de mensajes, de instrucciones incluso, sí, claro, ¿verdad? Y entonces, si yo veo esta pieza y leo este discurso, mi pregunta es, bueno, entonces esto es un templo, ¿no? Es mi conclusión, porque el discurso es sobre Dios, me da la vida y etcétera, etcétera. Pero aquí no hay templo. Esto no estaba en un templo, no estaba en una plataforma piramidal con un templo arriba y ya está arriba. Está a ras de piso. Quiere decir, está en el mundo material, ¿no? Entonces, el mensaje es que ese espacio en el que se encuentra es el área donde se van a recibir los impuestos, el pago de los impuestos por consumo de agua potable. Los teotihuacanos tenían hacia el año 300... 250, varios pozos de los que extraían el agua en el centro de la ciudad. Allí mismo, a un lado de esta pieza, unos 50 metros al sur, hay un pozo de sondeo, otros más en la ciudadela, otros más. Se han encontrado cerca de 4, solamente 4 pozos para extraer agua potable, pero en los primeros niveles de ocupación de la ciudad. Hacia el año 250 se sellan esos pozos, y es cuando comienza a funcionar la zona hidráulica de Puxtla, donde se canalizan los manantiales y todo eso. A partir de entonces hay distribución de agua potable. ¿Por qué tiene que haber distribución a los domicilios si no vamos todos por el agua? Porque destruyes el lugar. 250,000 gentes yendo por el agua todos los días y a cada rato destruyen el sistema. Solución: lleva el agua a los domicilios, a las unidades habitacionales, y ahí se distribuye a los domicilios, ¿no? Entonces, el mensaje es, esto cuesta, ¿no? Esto no lo hacemos porque seamos multimillonarios los sacerdotes y lo hagamos gratis.
Lo hacemos con los recursos de todos, pero todos tenemos que retribuir. Y tenemos que retribuirlo económicamente. Lo retribuyo con parte es una sociedad distributiva Teotihuacán, ¿no? Es medio situada en el nivel del desarrollo del comunismo primitivo en estos aspectos, como dice Marx. No es una sociedad medieval, ni mucho menos, ¿verdad? Ni esclavista, es un comunismo primitivo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es la primera forma de manifestación de una sociedad comunitaria, comunista, todo para el beneficio de todos, ¿no? Aunque algunos nos quedemos con una buena parte de eso, pero el beneficio es para la inmensa mayoría de la población. Si no, no existiría así Tenochtitlan como lo conocemos, o no habría existido Teotihuacán como lo conocemos, ¿no? Entonces, en esta distribución, cuando vienen los repartos de los recursos, distribuimos maíz, frijoles, chía, espinaca, huautli, todo, ¿no? Te tocó mucha espinaca, vas al tianguis, vas al mercado y lo cambias por las cosas que necesitas. Y así funciona todo. Veamos las crónicas que hace Hernán Cortés y sobre todo Bernal Díaz del Castillo del tianguis de Tlatelolco, ¿no? Bueno, entonces, aquí la cuestión es que hay que pagar al Estado teotihuacano, al Estado teocrático teotihuacano, hay que pagarle por la distribución de agua, porque yo tengo agua en mi casa todos los días. Uh-huh. La semiótica narrativa estándar nos dice que toda modalidad del ser y hacer, ¿verdad?, implica actantes, ¿no? Es decir, la gente que actúa, que desarrolla acciones. Y estas acciones, inevitablemente en la historia de la humanidad, son una acción mía que va a recaer sobre un otro, ¿no? Un destinador y un destinatario, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es lo que llama Greimas la semiótica actancial. La semiótica modal que aplica a través de la semiótica actancial a la semiótica narrativa. Toda narración tiene modalidades del ser y del hacer que son desarrollados por actantes. Así que lo que vamos a tener aquí entonces es este destinador que es el sacerdote, ¿verdad?, del discurso y del mensaje que llega a nosotros los más iguales como destinatarios. Yo tengo agua todos los días en mi casa. Entonces, este contrato fiduciario que hicimos, de que tú construyes el sistema y yo pago la distribución de agua, ¿verdad?, se cumple. Si no se cumple el contrato, algo sucede, ¿no? Entonces, si yo no lo cumplo, el Estado tiene todo el derecho de obligarme a cumplirlo. Si el Estado no lo cumple, yo tengo todo el derecho de exigirle y a lo mejor hasta otra cosa. Va a llegar un momento en que ese contrato se va a romper. Y cuando se rompe los contratos fiduciarios Estado-Pueblo, ¿qué ocurre? Una revuelta, ¿no? Y eso es lo que va a suceder en Teotihuacán. Hoy sabemos que Teotihuacán cayó fundamentalmente por una guerra civil que destruyó grandes espacios de la ciudad, ¿no? Entre otros esto, ¿no?, que está aquí. El chiste es que el mensaje que es tú tienes agua en tu casa todos los días. Dios nos da el agua, Dios nos da la vida. Lo pone aquí, pero no cayó y directamente se fue a tu casa, ¿verdad? Sí. Nosotros lo hicimos. Entonces tienes que pagar. Y vas a pagar aquí, que es el lugar. Por eso, finalmente, esto es un emblema. ¿Qué es? ¿No? Habíamos partido de un objeto, un producto del trabajo humano. El final, la conclusión. Entonces, ¿qué es? Un emblema. Un emblema, ¿no?, que se manifiesta en una almena. Y va a ser necesariamente un emblema. Caminemos por cualquier calle, ¿no? Vamos a ver las marquesinas. No están haciendo otra cosa que cumplir esta misma función, ¿no? La de ser emblemas de lo que se vende, lo que se compra, lo que se hace, ¿no? De una modalidad del ser o del hacer, ¿no? Pues muchas gracias, Jesús. Creo que ha sido un recorrido largo para hacer la historia de una pieza, pero es una historia general de una sola pieza que nos permite entender el funcionamiento de una sociedad, no de toda la sociedad, pero cuando menos de la parte tal vez más importante, que fue la del control del agua, que permitió cohesionar con dioses y con ingenierías a un grupo social durante tal vez unos 800 años. Sí, más o menos. Pensemos que México, tal como lo conocemos, digamos en su etapa hispánica, apenas va a cumplir
medio milenio. Es decir, es una sociedad que fue longeva, que fue exitosa. Claro, y es que esos mensajes y discursos tienen que actualizarse constantemente. Esta pieza se manufacturó, yo calculo, hacia el año 600 después de Cristo, ¿no? Lo cual no quiere decir que apenas en el 600 va a existir toda la situación, ¿verdad? Quizás que va a sustituyó generar. a otra. Sustituyó a otra. Incluso quizás pudo haber perfeccionado el discurso y el mensaje. Sí, sí. Pero eso es el hecho, ¿no? Pues bueno, no me queda más que darte las gracias a nombre de Radio INA. Damos por terminada esta emisión. Gracias a tu generosa participación, arqueólogo Jesús Sánchez. Les recomiendo a todos, por favor, lean La Almena de Tlahuizcalpantecutli. A quienes se interesen sobre asuntos de semiótica y de arqueosemiótica, en la bibliografía de este libro hay buenas referencias. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización está la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes al frente. En la producción, controles técnicos y edición está Eva Nivaldo Morales. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.